El ordenamiento por selección es un método algorítmico utilizado para tomar desde una variable hasta la última variable, primera variable, última variable, y así poderlas ir intercambiando. Funciona más o menos de la siguiente forma: tomamos el primer algoritmo o la primera parte del algoritmo y después la intercambiamos con la última o la parte más pequeña. Luego tomamos la segunda variable y la intercambiamos con la segunda más pequeña. Y así sucesivamente podemos ir intercambiándolas de diferentes maneras para que nos dé el algoritmo deseado. A través de esto podemos escribir el siguiente pseudocódigo. El código se lee de la siguiente manera, utilizando la función para hasta i igual a 1, mínimo igual 1, teniendo en cuenta que se busca el número mínimo, y hacemos el algoritmo base de la misma forma. Lo único que estamos buscando es que agregamos la etiqueta intercambio de la lista 1 por la lista mínimo, que era el número que ya habíamos identificado antes como mínimo. ¿Cómo funciona? Bueno, lo primero que hay que ver es el tamaño del vector. Yo aquí escogí un vector del tamaño de 5 casillas y lo empezamos a llenar. No importa cómo lo llenemos, puesto que el algoritmo se va a encargar de organizarlo de menor a mayor. ¿Qué hace en sí el algoritmo? En el vector toma la primera casilla y la compara con la siguiente. Aquí se haría así: 1 es menor que 8, sí. Por lo tanto, el 1 se queda en la primera casilla. Sigue a la siguiente: 1 es menor que 3, también. Por lo tanto, el 1 no cambia. Seguimos con la siguiente: 1 es menor que 12, igualmente. Por lo tanto, el 1 sigue ahí, igual que el 1 es menor que 5. Por lo tanto, el 1 se mantiene en la primera casilla. Al ser el 1 menor, sí empieza desde la segunda casilla. 8 es menor que 3, no. 8 es mayor que 3. Por lo tanto, el algoritmo marca el 3, o sea, tiene pendiente al 3 y sigue desde ahí. 3 es menor que 12, sí. Entonces el 12 y el 3 se mantienen ahí. ¿Por qué no cambio el 8 con el 3? Porque podría estar un número menor que 3 más adelante del vector. En este caso es 5. Por lo tanto, no se cumplió eso que acabo de decir. Entonces, lo que sucede es que el 3 pasa a la segunda casilla y el 8 cambia a la casilla del 3. Sigue con la tercera casilla. En este caso, pues fue el 8. 8 es menor que 12, sí. 8 es menor que 12, sí. Por lo tanto, el 8 se mantiene ahí. Seguimos con la última, en la casilla número 5. 8 es menor que 5, no. Entonces el algoritmo marca en 5 y lo cambia automáticamente con el 8 en la casilla 3. Seguimos con la cuarta casilla. 12 es menor que 8, no. Por lo tanto, como ya no quedan más casillas, el algoritmo automáticamente lo que hace es cambiarlos y así quedaría el algoritmo organizado. En esta ocasión vamos a ver el rendimiento del algoritmo de ordenamiento por selección. Para hacer este algoritmo tenemos que, existen dos particularidades. Una, como es un ordenamiento, van a haber unas comparaciones, las que vamos a explicar posteriormente. Estas comparaciones van a ser igual al número de términos que tenga el vector. Vamos a ordenar un vector. Entonces, las operaciones y las comparaciones van a ser igual al número de términos del vector. Ejemplo, tenemos un vector llamado mu de 5 términos. Colocamos en nuestros 5 términos el 20, el 100, el 50, el 2 y el 0. No hay un régimen estricto de que los números sean
el multiplicado por 10 o no, en fin, números cualquiera. Ahora, ¿qué nos dice el vector? Cogemos la primera casilla del vector y buscamos en el resto del vector cuál es el número menor entre todos, el menor. Acuérdense que en este algoritmo por selección se van a organizar de menor a mayor. Bueno, 20 lo comparamos con el 100, es mucho mayor, no nos sirve. El 50 también es mayor. 2 es menor, pero si nos vamos a este, el 0 es menor que el 2. Bueno, ¿qué pasa con esto? Se coloca el 0 en la primera posición, ya que es el menor, 0. Y se vuelve a escribir todo el vector igual, solamente que se va a cambiar la posición del 20 con el 0. ¿Cómo queda? 0, 100, 50, 2. Pero ahora, en la casilla donde va el 0, va a ir el 20. ¿Qué ponemos aquí? 20. Bueno, ya pasamos a la segunda casilla. En la segunda casilla tenemos el 100. ¿Qué hacemos con el 100? Lo mismo que hicimos con el primer paso. Tomamos su casilla y lo comparamos con el resto. Volvemos a comparar, tenemos el 50, tenemos el 2 y tenemos el 20. Entre esos tres, ¿cuál es el menor? El 2. ¿Qué hacemos nosotros? Lo mismo que hicimos. El 20 toma la posición del 0, ahora el 100 toma la posición del 2 y el 2 la del 100. Bueno. 0, 2, 50. Ahora el 100 que toma la posición del 2. Y por último, el 20. Bueno, ahora, ya pasamos primera y segunda casilla. ¿Qué nos falta ahora? La tercera, que es el 50. Bueno. 50. Vamos hasta la casilla del 50. El 0 no cambia, el 2. Ahora en la casilla del 50. En la casilla del 50, ¿qué ocurre? Comparamos otra vez los términos que tenemos después de él. En este caso son 100 y 20. ¿Cuál de los dos es menor entre 100 y 20? El 20. Entonces, ¿qué pasa? Donde está el 50 se va a colocar el 20 y donde está el 20 se va a colocar el 50. Bueno, entonces, 20, el 100 y acá finalmente el 50. Bueno, ya organizamos el 20, lo cambiamos con el 50. ¿Qué nos falta hacer? Pasar al cuarto. En el cuarto tenemos que hay un 100. ¿Qué pasa con ese 100? Tenemos que comparar. ¿Qué vamos a comparar? Los números que están después de él. O sea, los números que están desorganizados. Bueno. Entonces, aquí 0 no cambia, 2 no cambia, 20 no cambia. Pero ahora el 100. ¿El 100 con cuál lo tengo que comparar? Con el 50. Este 50, ¿cuál es mayor? ¿El 50 o el 100? El 50. Entonces, ¿qué pasa? El 50 va a ocupar la casilla del 100 y el 100 del 50. Entonces, y de esta manera organizamos el vector de menor a mayor. Bueno, para terminar podemos contar los pasos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos números teníamos? 1, 2, 3, 4, 5. Hasta el momento vamos bien con lo que les dije al principio. El número de operaciones es igual al número que tenga el vector, el número de casillas que tenga el vector. Ahora, el número de comparaciones, ¿cuántas veces comparamos? Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y 5 veces. Entonces, de esta manera, vimos cuál es el rendimiento del
algoritmo de ordenamiento por selección. Muchas gracias.